El Supremo da la razón a Cibio y reconoce el derecho ciudadano a conocer el código fuente de la app que reparte el bono social. Si quieres saber qué ha pasado, quédate porque esto te interesa. Así que ¡vamos allá! Durante años, una aplicación informática del gobierno ha venido decidiendo quién era pobre a efectos de recibir el bono social eléctrico, sin que nadie pudiera auditar su código ni saber qué estaba pasando. Eso se ha acabado. El Supremo ha obligado a abrir al menos una parte del algoritmo que rige el destino de miles de familias vulnerables. Esta es la consecuencia directa del fallo número 1119/2025 del 11 de septiembre, dictado por la sección tercera de la Sala de Contencioso Administrativo del Supremo, en la que ha estimado el recurso de casación interpuesto por la Fundación Cibio contra la Administración del Estado. Esta resolución marca un hito que reconoce que los ciudadanos tienen derecho a acceder al menos parcialmente al código fuente de la aplicación Bosco, con la que el Ministerio para la Transición Ecológica, el MITECO, determina quién puede beneficiarse del bono social eléctrico. Para conocer un poco mejor el caso, vamos a ver qué está pasando, ya que el año 2018 Cibio solicitó el MITECO. El acceso al código fuente concedió parte de la información, documentación técnica y pruebas, pero negó el código fuente por el límite del artículo 14.1.j de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, relativo a todo esto a propiedad intelectual. El Juzgado Central del Contencioso Administrativo número 8, primero, y la Audiencia Nacional, sección séptima, confirmaron la negativa, alegando en su caso riesgos de seguridad, del artículo 14.1.d y g de la ley que ya hemos hablado, de protección de datos, y la titularidad pública de derechos de propiedad intelectual sobre los programas informáticos, en el artículo 10.1 y 95 y siguientes del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en sus subsiguientes artículos 7.2 de la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el artículo 157 de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público. Cibio entonces recurrió en casación al Supremo y apoyándose en el artículo 105.b de la Constitución Española, que garantiza el acceso de los ciudadanos a archivos y registros administrativos, salvo en materia de seguridad, defensa, averiguación y delitos o intimidad. Alegó en este caso, además, la prevalencia de la transparencia en el marco del artículo 14.2 de esta ley, en cuanto a la aplicación proporcional de los límites, y el artículo 16 en cuanto a la obligación de conceder acceso parcial si se procede. El Tribunal de Caso, formado por magistrados José Manuel, que sería el presidente, Eduardo Calvo Roja, José Luis Gil y más ponentes, finalmente han dado la razón a Cibio, tomando la decisión de primera y segunda instancia, reconociendo que, aunque el código fuente está protegido por propiedad intelectual, esa protección no es absoluta. Debe ponderarse en el derecho de acceso a la información pública, del artículo 105.b de la Constitución Española y el artículo 13. La Sala destaca que el artículo 14.2 obliga a una interpretación proporcional de los límites que el artículo 16 impone del acceso parcial cuando sea posible. En consecuencia a esto, procede al menos dar acceso a la parte del código o al algoritmo decisorio que determina si un ciudadano cumple o no los requisitos del bono social. Este fallo está recordando que la legalidad de los actos administrativos no se agota con la confianza de la aplicación. La ciudadanía y los tribunales deben poder comprobar que el programa traduce correctamente los parámetros previstos en las normas del Real Decreto 897/2017 que regula la figura del consumidor vulnerable y el bono social, y la orden de la ETU 943/2017 sobre el mecanismo de comprobación. En cuanto al interés casacional que puede tener la sentencia, fija doctrina con intereses casacionales objetivos. El acceso a algoritmos usados por la Administración forma parte del derecho a la transparencia y no puede bloquearse invocando de forma genérica la seguridad o la propiedad intelectual. En este caso, el Supremo lo que está haciendo es que subraya que los límites de acceso deben aplicarse caso por caso, con proporcionalidad y ponderación en el interés, de los artículos como es el 14 y 16. Más allá de este bono social, el fallo afecta al futuro del uso de la inteligencia artificial y el software automatizado en la gestión pública, desde becas hasta sanciones. Cualquier decisión automatizada deberá someterse a control ciudadano y judicial. Se trata, en definitiva, de una reforma que garantizaría el artículo 106.1 de la Constitución Española, que los tribunales controlen la legalidad de la actuación administrativa. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Creo que lo que debemos ver es que la propiedad intelectual que se está marcando en este caso no sería ni propiedad intelectual ni seguridad, porque, aunque la sentencia admite que conceder el acceso al código fuente puede entrañar riesgos, dicta que deben ser ponderados en cada caso y siempre teniendo en cuenta la especialidad y relevancia de esa información sobre el interés general. Uno de los principales argumentos del gobierno, en este caso, fue la defensa de su propiedad intelectual. El Supremo considera que se blande como un mero riesgo de eventuales perjuicios, pero que la Administración no aclara en qué lo dañaría.
Además, establece que la protección de propiedad intelectual se rebaja en casos como este, en el que la administración pública es la propietaria y el programa no es una empresa, y más aún cuando no estamos hablando de un bien de mercado con derechos de explotación, sino una herramienta que debería estar en servicio de interés público. En cuanto al argumento, los posibles daños a la seguridad nacional, destaca que abrir un código fuente puede entrañar riesgos, sí, pero que esos riesgos, por lo general, pueden ser previstos, lo que posibilitaría el diseño de una aplicación o programa informático fortaleciendo la seguridad de ese sistema. Durante los juicios previos o anteriores, el gobierno utilizó dos valoraciones técnicas para apuntar a sus argumentos. Por un lado, el subdirector general de Tecnología de la Información del Ministerio argumentó que podíamos minar criptomonedas en una sede o acceder a los datos personales de las personas que solicitaran esa ayuda. Por otro lado, el perito central criptológico nacional aseguró que al igual que código fuente supondría vulnerabilidades del sistema. Estos dos argumentos rocambolescos sirvieron de base para que tanto el juzgado de primera instancia como la Audiencia Nacional rechazaran las pretensiones, con lo que el Supremo respondió a ambos, considerando que no se ponderaron los intereses en juego ni se valoró el caso particular, más allá de dar por buenas esas afirmaciones. Además, respondió que afirmar que dar acceso al código supondría una vulneración haría que, de facto, nunca nadie pudiera acceder a ningún programa informático y la seguridad pública se usaría como un veto en carácter absoluto y automático en estos casos. Y esto iría más allá, aunque admite que puede haber ciertos riesgos ponderados en cada caso, cabe afirmar en sentido contrario que la transparencia sobre el mismo puede contribuir en iguales términos potenciales a la mejora del código y fortalecimiento de la seguridad, puesto que, por un lado, incentiva a la administración a extremar las cautelas de seguridad en su propio diseño y control del programa informático y, por otro, su escrutinio por actores diversos e independientes que permiten aflorar vulnerabilidades inicialmente inadvertidas y posibilidades de corrección temprana. Como pudo pasar, por ejemplo, con el radar COVID, que se recoge la prueba sentencia como se declara o se rescata de los recursos de la misma pista oral de la mano del abogado Xavier Cueu. Ese día también se afirmó que acceder al código fuente no suponía acceder a los datos personales de los solicitantes, y es que una cosa es el programa, las reglas que contiene, y otra es muy distinta su contenido. El Supremo también le da la razón en este punto, además de que recuerda que la legislación europea descarta la ocultación del código fuente como principio general. En cuanto a la transparencia algorítmica como valor clave en una democracia digital, no se trataría solo de Bospo, y por eso esta sentencia es tan importante. Se trata a partir de ahora de cualquier algoritmo o programa que use la administración pública y que afecte a cualquier persona, en el que el Supremo denomina una nueva democracia digital, ya que los poderes públicos tienen la obligación de explicar de forma comprensible el funcionamiento de los algoritmos que emplean en la toma de decisiones que afectan a los ciudadanos para permitirles conceder, fiscalizar y participar en la gestión pública. En este caso estamos viendo que el aumento del uso de estas tecnologías debe ir acompañado de las exigencias de transparencia de los procesos informáticos, lo que puede requerir el acceso a su código fuente, como ocurriría en este caso con el caso Bospo. En resumen, como señala la sentencia, el progresivo desarrollo de la implementación de la administración electrónica y el uso creciente de las aplicaciones informáticas, destinadas en este caso a la gestión de servicios públicos con evidente transparencia en los efectos de los ciudadanos, en la medida que determinan o condicionan el reconocimiento o denegación de los derechos y prestaciones públicas, es decir, que operan como fuente de decisiones automatizadas, conlleva que la configuración y el uso de los algoritmos en dichas aplicaciones adquieran una relevancia decisiva y exijan su transparencia. Además, en este caso es especialmente relevante puesto que la normativa actual explica no existen autoridades de supervisión independientes que garanticen el correcto funcionamiento de dichas aplicaciones telemáticas, por lo que en este caso la sentencia se hace eco de que la explicabilidad de los algoritmos es una creciente demanda ciudadana que, como en nuestro caso, se exige con garantía efectiva frente a la arbitrariedad de los sesgos discriminatorios en la toma de decisiones de total o parcialmente automatizadas. Y es que evitar la posibilidad de un algoritmo o el código fuente se muestra en consecuencial del Estado democrático de derecho. Además de esto, la sentencia también se apoya en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Constitución, la propia Ley de Transparencia y las sentencias anteriores del propio Supremo, que menciona siempre desde tibio en todos los procesos y reclamaciones y que establecen que no pueden imponer límites al derecho de acceso de forma genérica y absoluta sin ponderar caso a caso. De hecho, el gobierno en este caso, además de argumentar de forma poco precisa el posible daño de la propiedad intelectual y a la seguridad nacional, invocó de forma genérica en sus argumentos otra ristra del límite del derecho de acceso.
las fundaciones administrativas de vigilancia, inspección y control, la policía económica y monetaria y la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisiones. La sentencia es tajante, este listado sin razonamiento que lo justifique resulta inconsciente y carente de fundamento. Y esto no queda solo en la transparencia algorítmica, sino que da un empujón a la transparencia en general y al derecho de acceso a la información. Así que, aunque oficialmente la ley no esté reconocido como derecho fundamental pese a las reclamaciones de la organización de la sociedad civil como Civio, el Supremo afirma que está estrechamente vinculado a otros derechos como la libertad de información, el control de tribunales, el acceso a registros, la participación, la crítica del poder o la fiscalización de las administraciones públicas, y lo marca como un derecho constitucional, un derecho que es, afirma, inseparable de la democracia misma y en este caso transparencia un deber, incluido en el principio de la buena administración, que no es una mera formulación vacía de lo contenido. Además, usa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para establecer que, además del interés público del caso Civio, desempeña funciones de vigilancia social asociadas a la guardia y custodia del Estado de Derecho. ¿Y qué quiere decir esto? Que, por ende, de la democracia en la medida que pretende velar por el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y promover la información de los ciudadanos acerca de su mismo y la gestión de los recursos públicos. Bajo mi punto de vista, yo creo que lo que debemos tener claro en este momento es que la transparencia no es solo un punto de la ley, la que regula, sino que, como declara la sentencia, es un derecho constitucional ejercible como derecho subjetivo frente a las administraciones públicas derivadas de las exigencias de la democracia y la transparencia e inseparables y unidas en el Estado democrático de derecho. Por lo que yo creo que esta sentencia nos va a venir a todos muy bien para poder saber a partir de ahora qué es lo que está pasando con nuestros impuestos y a dónde van destinados. Y bueno, chicos, después de saber un poquito más qué es lo que ha pasado en el caso Bosco, me gustaría que me dejáis aquí en la caja de comentarios qué pensáis, porque yo creo que esto es un gran paso tanto como para la administración pública como para las personas que en el estado civil podemos vivir y ver qué está pasando y a dónde van nuestros impuestos, como ya hemos visto en este vídeo. La semana pasada estuvimos hablando de lo que estaba pasando en Bulgaria y creo que esto es un gran paso para saber hasta dónde van nuestros impuestos y la trazabilidad que tienen estos. Por mi parte, si queréis saber, os gustan este tipo de noticias, os seguiré trayendo si este vídeo os está gustando. Nos vemos la semana que viene con otro tipo de información y espero que estéis informados, así que ¡chao!